Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía como los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Palabra de Dios. Estamos terminando una serie que se llama Perspectivas del Evangelio. Este es el último sermón en la serie. Y hemos llegado a Pablo, el Evangelio. Les recuerdo que la Biblia es una unidad, una historia. Lo que hemos querido cumplir con esta serie es semana tras semana mostrarles desde Adán y el Evangelio, Abraham y el Evangelio, que la Biblia es una unidad. Y es la historia del Evangelio de Cristo, la historia de la redención de la humanidad. En este último sermón de la serie, quiero mostrarles lo que es el corazón del Evangelio. El que mejor, o mejor dicho, el que con más aclaración explica el Evangelio, sin duda, es el apóstol Pablo. Y en este texto de Gálatas vemos realmente el corazón, en la esencia del Evangelio. Vamos a verlo de esta manera, tres cosas en esta mañana. Uno, veremos el orden del Evangelio. Dos, las líneas del Evangelio. Y tres, una pregunta: ¿cómo puedes saber que realmente te hayas aferrado a la verdad del Evangelio? El orden del Evangelio, las líneas del Evangelio. ¿Cómo puedes saber que realmente te hayas aferrado a la verdad del Evangelio? Comencemos con el orden del Evangelio. Hay que entender algo de lo que Pablo explica en los versículos anteriores, los versículos que anticipan lo que hemos leído en esta mañana. Lo que está pasando aquí, básicamente todo lo que es Gálatas capítulo 2. Pablo dice que recibió una revelación de Dios en cuanto al contenido central del Evangelio, en cuanto al corazón del Evangelio. Recibió una revelación, no sabemos si era un sueño o una visión, pero él dice que recibió una revelación directa. Ahora, para mí, cuando yo estaba leyendo el texto, algo que me pareció muy interesante es que Pablo no confió, por decir, completamente en que ya Dios me reveló algo y nadie me puede discutir esto. Sino lo que Pablo hizo es que él lo cuenta ahí en Gálatas 2, que él viajó a Jerusalén con el fin de poner delante de los apóstoles, ahí Pedro, Juan, Santiago, de poner delante de ellos su entendimiento del Evangelio, según la revelación que Dios le había dado. Tú dices, si Dios le había revelado esto, ¿por qué ponerlo delante de los apóstoles como para probarlo? Porque mira, hay una revelación, una visión, por naturaleza es un poco incierta. Algo escrito es mucho más concreto. Por eso la Biblia viene en forma escrita. Podemos examinarlo.
podemos estudiarlo, podemos verlo y no cambia. Si cada vez que tú lees Gálatas va a decir la misma cosa. Una persona llega con una visión, otra persona llega con otra visión, y muchas veces hay contradicciones, y Pablo simplemente está reconociendo la naturaleza incierta de una visión, de una revelación, pero a la vez cree que lo que ha recibido, que fue verdaderamente una revelación de Dios en cuanto a la esencia del Evangelio. Entonces, ¿qué hace? Busca a los apóstoles, a los que estuvieron, y pone delante de ellos lo que Dios le había revelado, para ponerles esta pregunta: ¿estoy bien o estoy mal? Y en Gálatas 2 él cuenta que básicamente los apóstoles confirmaron que lo que Dios le había revelado estaba de acuerdo con lo que los apóstoles entendieron en cuanto a la esencia del Evangelio. El problema, dice Pablo, es que habían falsos hermanos que querían cambiar la esencia del mensaje del Evangelio. Los falsos hermanos son los que Pablo los llama en el versículo 12, los de la circuncisión. En el versículo 16, Pablo expresa el corazón del Evangelio cuando lo resume ahí, cuando dice en el versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces en un versículo él lo dice: no por obras, sino por fe en Jesucristo que somos justificados, somos declarados justos, aceptados con Dios, declarados justos delante de Dios. El otro día, viajando de Michigan a Virginia para visitar a mi abuela, que tiene 90 años, aproveché para escuchar unos sermones ahí en el carro. Escuché al autor del libro que estamos estudiando, Dios Pródigo, se llama Tim Keller, y él estaba predicando sobre este tema de la centralidad del Evangelio. Y él citó a un comentarista antiguo que se llama J. Gresham Machen, un americano antiguo, de los tiempos antiguos. Y ¿qué le dice, citando a Machen ahí? Dice que el punto central de la diferencia entre Pablo y los de la circuncisión, los falsos maestros, el punto central de la diferencia entre Pablo y ellos tiene que ver con un orden de 3 pasos. Lo de la circuncisión dijeron que el orden del Evangelio, el orden de la salvación para ellos iba de esta manera: 1, creer en el Señor Jesucristo; 2, guardar la ley de Dios lo mejor posible; 3, será salvo. Y Pablo viene y invierte el orden. Es decir, según el Evangelio, según Pablo, según la Biblia, es las 3 mismas cosas, pero con un orden invertido. El primero es igual: creer en el Señor Jesucristo. De ahí, en ese punto, dice Pablo, eres salvo. Entonces, procedes a guardar la ley. Creer en el Señor Jesucristo. Lo de la circuncisión dijeron lo mismo, Pablo dice lo mismo. Ahí comienza. Pero de ahí, según los de la circuncisión, es primero creer, después es guardar la ley y entonces serás salvo. Y Pablo dice que según la revelación que recibió de Dios, según lo que los apóstoles entendieron del Evangelio, estudiando el Antiguo Testamento, pensando, revisando lo que habían escuchado desde el mismo Jesucristo, el Evangelio consiste en creer en Jesucristo. En ese punto eres salvo. Y de ahí sale o surge procede una vida conforme a la ley. Esta pequeña inversión, por si acaso, del orden, marca toda la diferencia entre el Evangelio cristiano, el Evangelio bíblico y cualquier otra religión. Marca completamente esta diferencia, este cambio de orden.
Por si acaso, en nuestro contexto peruano, vale la pena decir que este cambio de orden, esta diferencia de orden, también marca la diferencia entre el evangelio cristiano, el evangelio bíblico y la religión católica, la religión tradicional de Perú. La pregunta viene siendo: ¿soy aceptado por Dios? ¿Soy salvo basado en una conformidad a su ley? ¿O es que Dios me acepta basado en la muerte de Cristo y por gratitud a Él busco obedecer? La Iglesia Católica confirma la importancia de creer en Jesucristo, es decir, ambos comenzamos con el mismo primer punto, creer en Jesucristo. Pero dicen, la Iglesia Católica afirma que no es suficiente. Es fe en Jesucristo más, de ahí viene varias cosas. Dentro, por ejemplo, de la fe católica es seguir el camino de los 7 sacramentos, confesar el pecado, dar a los pobres. Y el resultado es quizás llegas de frente al cielo. El Evangelio dice, el Evangelio según Pablo, según los apóstoles, según Jesucristo, según toda la Biblia, el Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo. Y Dios te salva totalmente a base de su gracia. No es nada por lo que tú has hecho. Y a base de esa salvación, vives conforme a la verdad de Dios. El orden, dentro de Gálatas 2, no en los versículos que hemos leído, sino en los anteriores, Pablo describe esta diferencia de orden como la diferencia entre la esclavitud y la libertad. Uno de los órdenes es un orden que lleva a una esclavitud, dice Pablo. Y el otro orden es un orden que lleva a una libertad. ¿Cómo lo explica Pablo? Pablo dice que cuando él subió a Jerusalén para conversar el tema de la revelación que Dios le había dado en cuanto a la esencia del Evangelio, dice Pablo que él trajo a un hombre llamado Tito. Ahora, es un detalle interesante que uno en los primeros versículos de Gálatas 2, tú ves ahí que Pablo dice que subía a Jerusalén con Bernabé y con Tito, y casi, por ejemplo, cuando yo lo leo a veces ni recuerdo que estaba ahí Tito, pero Pablo lo pone ahí porque quiere usar la ilustración de Tito para aclarar algo importante. Él llega a Jerusalén, está con Bernabé y está con Tito. Bernabé es otro judío, tanto como Pablo. Tito no es judío. Tito es un griego, es un gentil. Y Tito es un creyente, un cristiano, pero no es un cristiano judío. Y Pablo en su conversación con los apóstoles, ahí les escucha a ellos aclarar el orden del Evangelio, que es creer en Jesucristo, serás salvo, no a base de una obediencia, de una sumisión a la ley, sino es Dios salva a los que en Él creen. Y a base de eso ya uno debe vivir una vida conforme al Evangelio. Y en esta conversación está ahí Tito, un cristiano no judío. Y la pregunta era: ¿será necesario que Tito sea circuncidado? Porque la circuncisión era un hecho físico que marcaba los de la ley, los judíos. Y en todo el Antiguo Testamento, desde que Dios dio esta señal, esta seña, esta marca a Abraham y al pueblo de Israel, eso marcaba la distinción entre los que son de Dios y los que no son. Los que son judíos verdaderos y los que no son. Entonces la pregunta viene: ¿será necesario que Tito sea circuncidado? Y Pablo dice que no los apóstoles, es como prueba de que los apóstoles de verdad estaban confirmando que lo que estaban diciendo, que el Evangelio no demanda una obediencia a la ley. ¿Y cuál era la prueba? Que no exigieron a Tito que se quiere circuncidar.
Entonces, en ese contexto, Gálatas 2, versículo 4, estoy leyendo, Pablo dice así. Y esto, hablando de la situación con Tito, y esto, a pesar de los, es decir, no le exigieron ser circuncidado, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Por qué describe Pablo el orden invertido del Evangelio como una esclavitud? Es decir, el orden de creo en el Señor Jesucristo, busco cumplir la ley, y sobre base de creer y la ley puedo ser salvo. ¿Por qué llama Pablo a ese orden un orden de esclavitud? La respuesta es que si la salvación depende de mi desempeño, que la salvación depende de mi desempeño, la vida pronto se convierte en una conformidad meticulosa a un estándar moral o religioso que vemos en todo el mundo. Si tú miras, por ejemplo, programas históricos, hay televisión, de vez en cuando te vas a encontrar con documentales, ¿sí se llaman documentales? De otras religiones. ¿Y qué es lo que constantemente vemos? Vemos a gente meticulosamente buscando cumplir los deberes, siempre son los deberes de su religión. Los estándares, los pasos, las pautas, etc. En el fondo queda siendo una esclavitud. Porque para ser aceptado tengo que hacer esto, lo otro. En el Islam tiene que ver con las 5 columnas. En otra religión son otras cosas. El catolicismo romano es los sacramentos de lista que ya mencioné antes. Y en el fondo uno queda esclavizado a esos estándares, a esa lista. Otro aspecto de la esclavitud viene que la persona vive en constante temor, dudando, ¿he hecho suficiente? Si tú preguntas, por ejemplo, a una persona religiosa aquí en el Perú, la mayoría, si tú le preguntas, ¿tú estás seguro de ir al cielo? La mayoría te dice, bueno, espero llegar. ¿Y cómo será? Mira, ¿cómo será vivir con esa constante duda? Hay muchos que ni lo piensan, pero para los que realmente piensan, para los que realmente se preocupan de su futuro, queda esa duda ahí. Y es una esclavitud, porque si hay esa duda constantemente, tienes que estar ahí buscando hacer algo más. Cumplir esto, y siempre con la duda, ¿he hecho suficiente? Una esclavitud tremenda. El enfoque central queda siendo un autoenfoque, un egoísmo profundo. Aún las buenas obras de la persona no son tan buenas, porque detrás de las buenas obras de la persona que está buscando lograr algo con Dios, está esta motivación, la motivación principal, que no es el bien de la otra persona, sino su propia salvación. Es decir, que uno hace lo que hace, en el fondo no tanto para el bien de la otra persona, sino sus mismas obras, buenas obras, tienen un enfoque, y es que por medio de ellos quiero ganar. Es una esclavitud, ¿verdad? Entiendo por qué Pablo habla de esa, describe aquello como una esclavitud. Otra pregunta, ¿cómo puede Pablo describir el orden correcto del Evangelio? Como una libertad. Y la respuesta viene siendo que cuando una persona realmente ve con los ojos de su corazón que es profundamente aceptado y amado por Dios, totalmente aparte de algún desempeño propio, esa comprensión de la gracia de Dios abre la puerta para una profunda paz, gozo
y descanso. En el orden correcto del Evangelio hay un descanso, porque es creo en el Señor Jesucristo y Dios en ese punto me salva. Y ya mi aceptación con Dios no está en duda, porque no está a base de mi desempeño. Dios me salva por el desempeño de Jesucristo. Y descanso. Y sobre ese descanso y esa paz, ya puedo realmente hacer buenas obras. Porque ya no son obras para ganar algo para mí. Son buenas obras, porque son obras motivadas por gracia, por gratitud. Y esa distinción es radicalmente el orden del Evangelio. En segundo lugar, las líneas del Evangelio. Dices, ¿qué quiere decir Tim con las líneas del Evangelio? Lo digo de esta manera, no sé si está bien, pero la capacidad que tengo para expresarlo lo expreso de esta manera. Hay líneas que se extienden del Evangelio como los rayos de una rueda. El Evangelio mismo, como el centro de una rueda, tiene ramificaciones, corren líneas, ramificaciones para todos los aspectos de nuestras vidas. El Evangelio en el centro de mi vida, pero el Evangelio afecta todos los aspectos de mi vida. Como una rueda, el Evangelio afectando todos los alrededores de mi vida. En esta situación que Pablo está describiendo, es clara que los apóstoles como Pedro y Santiago, Juan, que ellos entienden la esencia del Evangelio de la misma manera que Pablo lo entiende. Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso significa que no hay una diferencia entre los judíos y los gentiles. Y cuando Pedro y Pablo juntos ahí confirmaron en el Evangelio, no hay una distinción de personas. No hay esa distinción ahí que podemos como cristianos hacer entre las personas. Todos somos pecadores, todos llegamos a Dios a base de la justicia de Dios. Y lo que sí es cierto es que Pedro lo entiende. Pedro entiende la esencia de esto. Lo sabemos porque Pablo dice que en un momento Pedro estaba comiendo con los gentiles. Había un momento que Pedro estaba viviendo conforme a la esencia del Evangelio. El Evangelio dice que somos iguales, pecadores, salvos por gracia, y eso significa que tenemos una comunión íntima a base de la salvación que tenemos en Cristo. Y ahí estaba Pedro viviendo conforme a esta realidad, comiendo, teniendo comunión con los gentiles. Pero, y esto es lo que Pablo confronta aquí en esta situación, pero cuando un grupo de los de la circuncisión llegó, Pablo dice aquí, comenzó a retraerse y apartarse de los gentiles, porque temía a los de la circuncisión. Ahora, Pablo dice que no fue solo Pedro, sino que todos los judíos se unieron a su hipocresía. Y aún Bernabé fue arrastrado, dice Pablo, por la hipocresía de ellos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo hace algo muy interesante aquí. Pablo confronta públicamente a Pedro. A Pedro. Imagínate. Al líder de los que estuvieron con Jesucristo, al líder de los apóstoles. Y lo confronta. ¿Por qué? Lo confronta, y leo aquí, por no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pedro para Pablo? El Evangelio dice que todos somos pecadores y que todos encontramos la salvación y la aceptación de Dios de la misma manera, por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando Pedro tomó la decisión de no comer, de no seguir en comunión espiritual con los gentiles, esa decisión
marcó una distinción falsa, no verdadera, una distinción falsa entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Una distinción que el Evangelio simplemente no reconoce. El Evangelio en el centro de la rueda, pero el Evangelio manda rayos, tiene líneas ahí. Es decir, el Evangelio afecta distintos puntos de nuestra vida. Es decir, por el Evangelio, yo no puedo decir, él es cristiano, pero yo no tendré comunión espiritual con él porque él es de otro lugar. O él no es de mi nivel. O no es de mi cultura. Un ejemplo histórico triste, en los Estados Unidos, por más de 150 años, hubo donde yo crecí, en el sureste del país, hasta hoy en día hay una fuerte representación, se puede decir, una fuerte movimiento de la iglesia evangélica, de iglesias evangélicas. Persiste hasta hoy en día. Y el problema es que por muchos años, en el lugar de los Estados Unidos donde hubo más presencia de iglesias evangélicas, es donde hubo más racismo. Y por muchos años habían iglesias evangélicas para los blancos, iglesias evangélicas para los negros. Y un negro no era bienvenido en una iglesia de los blancos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el Evangelio tiene algo que decir en cuanto a esta realidad. Y es que en Cristo somos todos iguales. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Ahí comienza. Y todos nos acercamos a Dios a base de la misma cosa, que es Jesucristo, su muerte por nosotros. No es por mis obras. Mira, el Evangelio es así. Porque si es a base de algo que yo puedo hacer, inmediatamente comienza el racismo. Inmediatamente comienzan las distinciones. Uno desarrolla mejor su vida cristiana y es aceptado más con Dios. Inmediatamente comienza la soberbia, el racismo, esas distinciones. El Evangelio cristiano declara: Dios nos acepta a base de Jesucristo. Y eso abre la puerta para una unidad en Cristo que no puede haber en otra religión. Porque en cualquier otra religión siempre habrá distinción. Interesante que cuando los negros en los años 50, 60, hombres como Martín Lutero King Jr., comenzaron a confrontar a los blancos, a la población de los blancos del sureste del país, lo hicieron en gran parte a base, les llamaron a que vivan según su cristianismo verdadero. No era un llamado a rechazar el cristianismo, sino a vivir según el Evangelio cristiano. Un ejemplo que dentro del mismo texto vemos, que quiero mencionarlo, dar una pequeña explicación y de ahí terminamos. El ejemplo se encuentra en los versículos 9 y 10, Gálatas 2, 9 y 10. Pablo dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, la gracia de predicar el Evangelio a los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia, dice Pablo. Ahora, los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, reconocen que Pablo entiende bien el Evangelio.
y que Dios lo está usando para predicarlo principalmente entre los gentiles. Y entonces ellos levantan un asunto que a la primera vista parece estar fuera de contexto. Pues si de repente yo cuando antes leía este libro tenía ciertas dudas ahí o preguntas, ¿por qué en este contexto decidieron los apóstoles decirle a Pablo, y no te olvides de los pobres? No, me pareció un poco fuera de contexto. Y la respuesta es, o la explicación que me parece más lógica es, que esto viene en contexto, en contexto, porque los apóstoles entendieron que la inclusión de los pobres y el ministerio a sus necesidades es una ramificación de un entendimiento correcto del Evangelio. Me parece que los apóstoles estuvieron ahí diciéndole a Pablo, entiendes bien el Evangelio, es correcto. Pero Pablo recuerda que como no hay una distinción entre ni judíos ni gentiles, tampoco hay una distinción entre los ricos y los pobres. Recuerda a los pobres. Es una línea del Evangelio. Es decir, que en el Evangelio vemos que Dios nos acerca a base de Jesucristo. Y eso significa que es para los pobres y es para los ricos. Todos los que estamos en no hay una distinción. Y tú sabes en tu propio corazón, y como hemos visto, como hemos crecido, que dentro del ser humano nosotros constantemente luchamos con nosotros mismos. Debes reconocerlo en tu propio corazón. Constantemente luchamos con tratar a la gente de manera distinta según su posición económica. Es lo más natural. El Evangelio nos dice que no podemos vivir. Porque en Cristo todos somos pecadores y todos somos salvos. ¿Ves que la verdad del Evangelio afecta todos los aspectos de la vida? Para terminar, solo quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo puedes saber que realmente te hayas aferrado a la verdad del Evangelio? ¿Cómo puedes tener esa certeza? Gálatas 2:16, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. A base de ello, Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Realmente crees que delante de Dios no tienes nada que vale para ganar su amor y su aceptación? Cuando Pablo habla de fe, de creer, es eso. Es creer en el punto más profundo de tu corazón, darte cuenta, reconocer que para acercarte a Dios tienes que venir con las manos vacías, sin nada. No es Dios, acepto tu salvación y te ofrezco algo. Nada. Es Dios delante de ti. No tengo nada. Como Rubén predicó la semana pasada, el publicano. Venimos sin nada. Dios, solo soy pecador. No es solo decirlo, es creerlo en tu propio corazón. Es decir, realmente verte. Mucha gente nunca llega a recibir el Evangelio, a recibir a Cristo, porque no llegan a reconocer la profundidad de su posición de pérdida, de realmente estar perdido. Cosa de creerlo con el corazón, no solo intelectual. ¿Crees entonces que Dios te justificará? Que realmente te declarará, que te va a declarar justo
y que te salvará de la penalidad de muerte que corresponde a tu pecado a base de la justicia de Jesucristo, no la tuya. Si realmente crees que Dios te salvará a base de la justicia de Jesucristo. Esta doctrina de la justificación por fe, que Dios me justifica, me declara justo, me salva, me da su justicia, la justicia de Jesucristo en mi cuenta. No hay otra religión que tiene una enseñanza o un entendimiento, sino y es la esencia del Evangelio. ¿Cómo te aferras al Evangelio? ¿Cómo recibes a Cristo? Es creer eso. Y confesarlo. Primero a Dios, después a otras personas. Decirle a Dios, yo creo esto, reconozco esto. Puedes hacerlo en cualquier momento, en el silencio de aquí al final del culto, o en tu casa, o caminando. Es llegar a ese punto en tu corazón y decirle a Dios, esto es lo que creo. Veo a Cristo y su muerte por mí. Y confesarlo a Dios. Y inmediatamente, si es real en tu vida, vas a querer confesarlo a otras personas. Así que cuéntalo. Dios ha hecho esta obra en tu vida, cuéntamelo a mí, cuéntalo a tu familia. Y en ese contarlo a otros, Dios confirma la realidad del Evangelio en tu vida. Así que en esto consiste la esencia del Evangelio. El orden básico: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, y a base de esta salvación vamos a vivir de manera refleja a lo que el Evangelio es. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo aquí de meditación. Les pido que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros. Y simplemente queremos tener un tiempo de reflexión y meditación sobre lo que hemos visto en la palabra de Dios en esta mañana. Sheva va a estar tocando un himno y quiero animarte. Quizás nunca has llegado a realmente entender el Evangelio, pero hoy se ha aclarado en tu corazón. Te invito a que te converses con Dios. Confiesa que Dios te soporte y lo creo por ti. Salve. Dios hace esa obra en tu vida. Cuéntalo a otros. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por recibir el Evangelio es posible. La salvación es posible. Cristo es Cristo. A venir para nuestro beneficio. Pido simplemente, Señor, que aclares la esencia del Evangelio, el corazón de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a vivir conforme a las líneas del Evangelio, según las indicaciones del Evangelio. Y te pido en el nombre de Cristo.